Hola, en este video vamos a ver una introducción a Go. En este caso va a ser cómo declarar variables. Entonces va a ser algo muy simple de cómo declarar variables en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Muchas de ellas ya conocemos o hemos usado en otros lenguajes que son muy parecidos. Entonces comencemos. ¿Qué objetivos vamos a ver en este video? Pues vamos a conocer los tipos de datos en Go, cómo hacer declaraciones locales y globales, utilizar constantes y declaración de múltiples variables. Además, vamos a ver cómo utilizar en leer datos desde la terminal, ¿no? ¿Qué es Go o Golang? También así es posible conocerlo y más cuando buscamos información desde internet. Entonces es un lenguaje de programación desarrollado por Google, es compilado y es tipeado. Eso quiere decir que tenemos que compilar y nos va a generar un ejecutable. A diferencia de otros lenguajes como Python que es interpretado, este pues tiene esas ventajas, ¿no? Tipeado quiere decir que hay que decirle el tipo de dato que vamos a utilizar. Si recuerdan, si ya tienen experiencia en Python, no existe como esta parte para decirle que una variable va a ser de un tipo de dato. Simplemente en el momento de ejecución, cuando se está interpretando esa línea, se deduce qué tipo de dato es. Aquí en Go hay que decirle, como en C y en C++, qué tipo de dato vamos a usar. También los punteros es algo muy interesante en Go. O sea, podemos decir que es casi como bajo nivel como C++. Podemos generar punteros o tener acceso directo a la memoria. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta introducción. Otra cosa interesante es que al ser un lenguaje compilado tiene un recolector de basura, como lo tiene Java, como lo tiene Python o C Sharp, ¿no? Que esto, pues sí es una ventaja, pero tiene la desventaja de que lo puedo hacer un poco no tan rápido como C++, ¿no? Por estar haciendo esta recolección de basura. Una cosa como muy relevante que es lo que a mí me gusta es que maneja la concurrencia de una manera muy especial. No es como Java o Python que tenemos que heredar de una clase, ¿no? Aquí en Go, cuando veamos la parte de concurrencia, vamos a ver que simplemente con una simple palabra reservada podemos generar algo concurrente, ¿no? Como ya mencioné, es rápido, o sea, es eficiente. Y otra característica que tiene que lo ha hecho que el lenguaje crezca o que tenga una comunidad es que hay muchos paquetes. Así como en Python existen muchos paquetes para muchas áreas, también para Go, que está más enfocado a cuestiones de servicios y de red, hay muchos paquetes para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Los tipos de datos. Ok, en Go los tipos de datos primitivos o básicos son casi como en cualquier lenguaje, ¿no? Si observan, pues tenemos booleanos, tenemos los enteros que van desde los con signo o sin signo y el máximo de 64 bits. Tenemos los bytes para representar pues un byte, que en este caso sería un alias de un entero sin signo de 8 bits. Tenemos algo que se llaman aquí runas, que en este caso es un alias para los enteros de 32 bits, pero lo que lo utiliza Go es para representar códigos en Unicode, o sea, para poder eh, imprimir la ñ o caracteres de otros idiomas o lenguajes. Tenemos los flotantes, que lo mejor o que lo que recomienda Go es que utilicemos pues el flotante de 64. ¿Por qué? Porque pues nos da mayor precisión. Tenemos o tiene los números complejos para representarlos y tenemos los strings, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos creando un simple programa que utilice los enteros. Van a observar que es muy parecido a cualquier otro lenguaje. Cada vez puede parecer que se parece en veces a C o C++ y de veces
a Python, ¿no? Entonces yo aquí ya tengo un main, por así decirlo, con un hola mundo. Lo que hice fue crear una carpeta que se llama intro-go. Dentro de esa carpeta lo que hice fue crear una subcarpeta que se llama semana 1, y dentro de semana 1 está este código. Entonces todo lo que hagamos en este video o lo que hagamos lo voy a meter en esta subcarpeta de semana 1 y les voy a compartir el repositorio para que lo tengan de referencia. A mí me gustaría que siguieran esta estructura y este video en su computadora para que vayan empezando a codificar con el lenguaje de programación Go. Que nada más para verificar voy a correr este programa y lo único que hace es pues, imprimirme el hola mundo, ¿no? Voy a ocultar esta barra que es con control V para quedar únicamente el código, y puedo ocultar la barra de la terminal con control J. Entonces voy a modificar este para poder imprimir la suma de dos números, 1 más 2. ¿Okay? Entonces con una como podemos ir como concatenando otras salidas. Entonces ahí voy a poner un igual. Entonces aquí podemos meter los números así, ¿no? Yo activé en este caso la función para que se autoguarde, que en este caso si van a file, ahí viene el autoguardado, ¿no? No tengo que estar presionando control S cada vez que quiera guardar, ¿no? So, automáticamente detecta los cambios y lo guarda. Voy a correr esto y aquí tenemos el resultado, ¿no? Esto es lo que tenemos entre comillas, que es un string, y obviamente el resultado de estos dos enteros, ¿no? Podemos también para copiar una línea hacia abajo, en este caso por ejemplo en selección viene esta opción, no, esta es esta, la de copy line down, para copiar esa línea acá abajo, ¿no? Entonces si queremos sumar flotantes, pues nomás hay que ponerle el punto decimal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a sumar? 1.5 más 2.2. Corremos y ahí está, ¿no? Tenemos los dos resultados. Ok, sigamos con, ya conocemos los tipos de datos, cómo declaramos variables. Okay. Variables, aquí están. Okay, si observan, tengo otro main y aquí tengo una variable, ¿no? La declaración de una variable, pero en el primer parámetro tengo la palabra reservada var, después un espacio, el nombre de nuestra variable. Aquí se declaran las variables igual que en los otros lenguajes, debe de comenzar con una letra, y el tipo de dato. ¿Okay? Yo hasta aquí podría terminar esa declaración de la variable para nada más tener únicamente esto. ¿Okay? Pero en este caso estoy declarando la variable con un tipo y le estoy asignando algo a esa variable, y después en el print imprimo esa variable. ¿Okay? Después hay otra manera también de crear variables, que es inicializándolas justo en el momento en el que le está asignando un valor con este operador, el de los dos puntos igual. ¿Qué es lo que hace aquí? El compilador infiere el tipo de dato que va a ser S2. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues aquí, si está entre comillas, pues va a ser un string y lo imprimimos. ¿Okay? Vamos probando esto y viendo otras maneras en las que se pueden declarar variables, ¿no? Entonces ya tengo este código, voy a crear otro para no eliminar esto. Entonces aquí mismo creo otro archivo, le voy a poner main2.go, y para no reescribir desde el inicio copiamos esto y lo pegamos acá, ¿no? Y aquí nos va a dar la advertencia que en esa misma carpeta tenemos dos main. ¿Okay? Aquí no hay ningún problema porque vamos a estar probando cada archivo independientemente, entonces ignoremos esta advertencia. Voy a cerrar la barra y
vamos a probar primero esa parte, ¿no? Var, ¿qué nombre va a tener? Vamos a crear un string, ¿ok? Ahí estoy diciendo que S1 va a ser tipo string y no la estoy inicializando como lo vimos en la diapositiva. Vamos a imprimirlo y van a observar que si lo corro, por default Go inicializa a 0 todas sus variables. En este caso, como es un string, va a ser un string vacío. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? Pues le puedo asignar, una vez ya declarada la variable, un string, ¿no? Y lo volvemos a correr. Ya ese string cambió y tiene un valor, ¿no? La otra manera que vimos es usando el operador dos puntos igual, y esta variable va a estar inicializada con la palabra mundo. Okay. Entonces podemos imprimir S2. ¿Vale? Entonces hola es S1 y mundo es esta S2. ¿Qué pasa si declaro una variable, por ejemplo S3 tipo string, y no la uso? Que nos dice que S3 ha sido declarada pero no ha sido usada, ¿no? Entonces Go siempre ve qué variables están en uso, si no, no lo advierte, y hasta que no la borremos la voy a comentar con control KC. Lo va a compilar y lo va a correr, ¿no? Está, ¿no? Vamos probando ahora los booleanos. Vamos copiando este archivo, pegándolo aquí mismo, y nada más modificamos el nombre. Esto va a ser main3. Los booleanos funcionan igual que en C++. Voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, true es igual a true, true es diferente que true. Entonces los operadores booleanos son los mismos que en C o C++. Entonces si corremos esto, F8, ls, cd, semana 01, ls, go run main 3. Está, ¿no? No sé por qué no me quiso correr acá el code runner, ¿no? Entonces nos imprime true o false, que son los dos valores que puede tomar un valor booleano, ¿no? Entonces continuemos, ya sabemos cómo crear variables e incluso inicializarlas, ¿no? Y que si creamos una variable y no la usamos, no lo va a marcar Go. Otra cosa es que podemos crear variables globales. Si observan, tenemos dos variables globales que están fuera del main, como si estuvieran fuera de cualquier clase y fuera de cualquier función, y se declaran de la misma manera. Entonces tengo la primera variable de tipo string que tiene un valor inicializado, y tengo otra variable que se llama global que no está inicializado. Entonces vamos probando este código. Lo único que hacemos en el main es imprimir esas dos variables globales, tanto nombre como global. Entonces vamos creando una copia de este mismo.
cambiamos y le cambiamos el nombre. Este va a ser el ejemplo 4. Entonces vamos declarando nuestras globales, que en este caso tenemos nombre, que es de tipo string, y voy a poner mi nombre. Okay. Luego teníamos otra función que era global, que era de una entero de 64, y esta no estaba inicializada. Entonces vamos imprimiendo nombre y abajo va a estar global. Como no está inicializada, deberá de imprimir pues, el valor de 0. Ok, me equivoqué en el nombre. Entonces aquí en Visual que trae una función para reemplazar, o sea, rename symbol, y vamos a ver si funciona. No. Cambiar las ocurrencias. Global. Ok. Con eso ya cambiaron estas dos, ¿no? Nada más que aquí me borro el signo de los paréntesis. Vamos a ver si funciona otra vez el controller. Ok, funciona aquí. Entonces imprime la variable global nombre y la variable global global, ¿no? Ok, seguimos. Ya sabemos cómo o que Go sí podemos declarar variables globales, ¿no? El siguiente es las constantes. Okay. Entonces en las constantes nada más hay que poner la palabra reservada const y seguido por el nombre de la variable, el tipo de dato, y en este caso sí tenemos que asignarle un valor porque va a ser un valor constante, ¿no? Entonces regresamos al código y en este mismo declaramos una constante, ¿no? Const, poner el apellido, va a ser de tipo string y mi apellido es Dávalos, ¿no? Entonces lo vamos a imprimir y probemos. Ok, ahí está, no es una constante. Si yo la quiero modificar, asignarle mi segundo apellido y lo intento correr, me va a soltar ahí un error, ¿no? Porque no puedo modificar una constante en tiempo de ejecución. Comento y seguimos con cómo declarar múltiples variables, ¿no? Si observamos en el main tenemos esta estructura. Tenemos la palabra reservada var y abrimos paréntesis y por cada línea vamos declarando variables con el mismo tipo de dato. Acá tenemos otra que solamente crea una variable. Así esta estructura es la que ahorita vamos a utilizar para importar otros paquetes acá en la parte de import, ¿no? Aquí únicamente como estamos importando un solo paquete, no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces probemos este pequeño trozo de código y vamos creando otro archivo que va a ser el ejemplo 5. Copiamos, pegamos, voy a quitar esto de los globales y vamos declarando nuestras conjunto de variables, ¿no? Pues var, abrimos paréntesis, entonces queremos que A valga 10, B valga 5 y C valga 100, ¿no? Entonces podemos imprimirlas A, B y C. Quito este comentario y si lo corremos, ahí está el valor de nuestras variables declaradas aquí, ¿no? E imprimidas en esta parte. Okay. ¿Qué sigue? ¿Cómo leer datos? Hay varias maneras de leer datos, igual como lo hay en C o C++. En este caso podemos utilizar algo como el scanf, como se utiliza en C, ¿no? Que
el primer parámetro es lo que se espera leer y dónde se va a leer, ¿ok? Dónde se va a guardar. Dónde se va a guardar tiene que ser pues un puntero, por eso es que se le pone aquí el ampersand. Si recuerdan, el ampersand nos regresa a la dirección de memoria donde se encuentra esa variable. Y vamos probando pues este código. Este código lo que hace es le pide al usuario un flotante y después lo que hace es lo multiplica por 2. ¿Ok? Si observan aquí, output está declarado e inicializado al mismo tiempo con el valor que va a tener al multiplicar ese flotante por 2. ¿Va? Entonces creemos otro main, va a ser main 6, y declaremos nuestro flotante, ¿no? Entonces var, voy a poner f y float 64. Ahí es donde vamos a guardar nuestra variable. ¿Qué necesitamos? Mandar un mensaje para que escriba un flotante y un scanf para leer ese flotante %f. Estos de %f, %c, %s son como los utilizamos en C para leer un cierto tipo de datos. No le vamos a leer en f. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer, como viene en el ejemplo, es modificar esa f. No la vamos a modificar, sino que se la vamos a asignar a otra variable que se va a llamar output y que se va a crear e inicializar con lo que tiene f por 2. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es imprimir el valor de output, ¿no? Okay. Probemos. Float 5.5 por 2 me debería dar 11. ¿Okay? Esta es una manera para leer datos. ¿Okay? Vamos viendo la otra manera. La otra manera, como viene aquí, es utilizando scan. ¿Okay? Y se observan únicamente que mandarle la dirección de memoria en donde se va a guardar lo que va a leer desde la entrada de datos. Lo que hace aquí el compilador es, de acuerdo al tipo de dato que tiene, que en este caso ya fp es un flotante, va a tratar de convertir esa entrada o va a esperar esa entrada como si fuera un flotante. Es un poco lo que hace el same en C++. Entonces vamos probando este ejemplo, ¿no? Vamos modificando aquí voy a comentar esta para no perderla. Entonces control KC, entonces fmt scan y queremos que lea hasta que se encuentre, en este caso en el scan lo que va a hacer es leer hasta que se encuentre un espacio o un salto de línea, ¿va? Entonces probemos, nos pide el flotante, entonces 6.2 por 2 nos va a dar 12.4. ¿Okay? Esta es la otra manera de utilizar el scan. La desventaja que tiene es que si leemos un string, al momento de leer el espacio se va a cortar, ¿no? Si recuerdan, eso también pasaba en C++. Entonces lo que teníamos que utilizar era como un getLine, ¿no? Leer hasta que se ingrese un salto de línea. En este caso, para leer datos es utilizando una librería para que escanee la terminal. Esa librería o más bien es un paquete, se llama Bufio, y lo que necesitamos hacer es crear como un escáner que lo que va a hacer es leer desde stdin. Stdin es la entrada de la consola y del teclado, ¿no? Entonces ese escáner tiene un método que se llama text, que lo que va a hacer es
pues capturar todo lo que pase por la terminal, que es lo que vamos a teclear, y hasta que le demos enter, que sería como el diagonal n, lo que va a hacer es regresarnos a esa cadena de caracteres como un string, ¿no? Entonces vamos a tener que declarar un string, que en este caso va a ser en la variable line. Declaramos el escáner, mostramos mensaje y leemos y mandamos un saludo con lo que acabamos de leer. ¿Okay? Entonces vamos creando ese otro ejemplo, lo voy a crear en otro archivo, copiamos y pegamos, y este va a ser el main 7. Ok, entonces oculto esto y lo que vamos a hacer, voy a borrar todo. Que necesitamos un string para leer la línea o hasta el salto de línea, ¿no? Y necesitamos importar varios paquetes. Entonces abrimos paréntesis, uno de ellos va a ser fmt, el otro va a ser buff.io y el último es os. Esta os es para obtener la entrada del sistema, ¿no? Que en este caso sería la terminal. Ya que tenemos la línea, vamos a declarar nuestro escáner, ¿okay? Y lo vamos a inicializar, y este escáner está en bufio.newScanner, desde donde el paquete OS tiene la entrada stdi. ¿Okay? Si observan esto, o newScanner, que es un método, nos va a regresar un objeto o una instancia de escáner, ¿no? Por eso es que estamos haciendo esto. ¿Okay? Entonces me puedo posicionar otra vez aquí. Esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos, pero si observan me regresa un puntero. Entonces escáner lo que va a estar guardando va a ser una instancia de escáner, pero va a ser un puntero, lo cual indica que almacena una dirección de memoria, ¿no? Entonces ya que tenemos nuestro escáner que va a estar leyendo hasta que le demos salto de línea, vamos mostrando un mensaje de que escriba el nombre del usuario, ¿no? Voy a dejarle sin el salto de línea, con el puro print. Lo que va a hacer es imprimir el nombre, dos puntos y ese espacio en una sola línea sin dar un salto de línea. Entonces line va a ser igual a lo que lea el escáner, por así decirlo. Entonces este es un método, y una vez que leamos los datos de la terminal, vamos a imprimir un hola y podemos darle un espacio. Como en la coma, lo que va a hacer es ponerle un espacio, así como cuando imprimimos en Python. ¿Okay? Ahí está, vamos probando. Ok, no se detuvo. Nombre. Ya vi que falta. Hay que inicializar como el escáner. Entonces, vamos probando. Es cierto. Ok, este va más abajo. Entonces, aquí probemos. Ok, nombre. Enter. Ahí está. Hola, Michelle. Si observan, me leyó también el espacio. Ok. Entonces, esta es la última diapositiva. Hasta aquí dejamos la parte de variables. Yo les dejaré un par de actividades
para que vayan practicando un poco más con Go. No son actividades complejas, simplemente es practicar algo muy, muy pequeño, ¿no? Nos vemos.